de mi emprendimiento, ¿sí? Porque no tengo una pareja todavía a la que pueda poner de ejemplo de era la completa y perfecta, ¿ok? Pero el hecho de haber dejado un trabajo que se sentía tan estable en el sector público y haber atravesado por un periodo, ¿sí? De igual de conocerme a mí misma, de estar conmigo, también de darme cuenta de lo vulnerable que soy, porque en esa época me sucedió que pues me quedé sin dinero. Mi previsión del dinero era, em, tengo un total, lo voy a dividir entre 12 meses y esto es lo que tengo para sobrevivir hasta que me dé cuenta de qué hacer. Entonces me sucedió que me quedé sin dinero. Un día ya no había cómo hacer esta previsión porque ya no había más. Y suele suceder que cuando te quedas sin dinero, ahí te llegan todas las ideas de qué podrías hacer para otra vez conseguir este dinero. Pero ya no está. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Dónde lo voy a invertir? Ese tipo de cosas me sucedió y me hicieron sentir como esa vulnerabilidad, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? O sea, ya no está eso tan estable que, que me completaba en teoría, ¿cierto? Entonces tuve que ir en la búsqueda de lo nuevo, estable, que me complete, ¿sí? Como volver a ese nuevo Zeus, ¿quién es ahora? ¿Sí? Y obviamente yo estructuré este nuevo trabajo como docente de la universidad y profesora de yoga, ¿cierto? Y también atravesé por un periodo de aprender sobre las finanzas, porque yo decía, no puede ser que yo haya cometido el error de no haber utilizado tanto ahorro que tenía en algo así productivo. Y me sentí tan vulnerable en el hecho de que no pude protegerme a mí misma, o sea, era tal mi miedo que me sentía, digamos, como en una negación y lo único que hacía era así, lo voy a dividir entre 12 y puedo pagar el alquiler, puedo pagar mi comida y ya está. Entonces, ahí como que me faltaba este sentido de protegerme a mí misma, ¿sí? De como que completarme a mí misma y poderme mantener a mí misma y poder haber creado en mí ese pensamiento de decir, hey, tengo este dinero, puedo hacer algo con esto y crear algo y, y seguir creando esta sensación de protección, de tener un trabajo, de seguirme manteniendo independiente, ¿sí? O sea, pero esa experiencia me dio la realización completa de que yo era vulnerable en varios aspectos. Y uno de los aspectos más vulnerables que tenía era esto, que no me podía cuidar a mí misma todavía, en el sentido de volver a generar mi propio dinero y seguirme manteniendo como un ser adulto independiente de que puede, ¿sí? Atravesar un proceso de dejar un trabajo y lo puedo llamar así como de la pérdida de un trabajo y la creación de otro nuevo trabajo, ¿sí? Entonces comencé a estudiar, encontré esta técnica que se llama los 6 jarrones, es de Robert Kiyosaki o Kiyosaki, sí, Kiyosaki me parece que es un apellido. La verdad es que yo ansío leer este libro porque lo aprendí en YouTube, así de personas que explican, claro, porque obviamente yo necesitaba soluciones rápidas y prácticas. Pero la persona que me lo explicó fue así muy clara y dijo, mira, necesitas prever esto, esto, esto. Y se me abrió como una nueva visión, ¿sí? De decir, wow, tantas cosas se pueden hacer con el dinero. Y yo hasta ese entonces me había mantenido como en esa sensación de que el dinero simplemente era pues para usarlo en las cosas que vas a gastar, ¿sí? En los alquileres, la comida y etcétera. Pero pensar en dinero como inversión, pensar en dinero como ahorro de largo plazo, pensar en dinero como una donación, pensar en dinero como cultivarme a mí misma, o sea, utilizarlo para
seguir creciendo y estudiar. em, Todas esas concepciones del dinero fueron nuevas para mí y me dio esta sensación de completarme a mí misma, ¿sí? Porque se requería de un compromiso de mí misma conmigo misma el poder sacarme de ese estado de, ay, no sé qué voy a hacer, ¿sí? Me da mucho miedo, em, como que volver a salir al mundo, ¿sí? Entonces fue cuando me comprometí a mí misma y podemos hacer referencia a ese sentido de era que tenía con el compromiso, ¿sí? Y el matrimonio. Entonces me comprometí conmigo misma y me dije, no me puede volver a suceder algo por el estilo, ¿sí? Em, no significa el hecho de que te quedes o no sin dinero, porque cuando eres emprendedor suceden esas altas y bajas de dinero, sino es con el estado mental, ¿sí? Hay un estado mental que es distinto, el de sentirse así como que no hay solución al problema que estás viviendo y no sabes por dónde salir y te sientes que estás ahí como que en el fondo de un abismo y no puedes, no sabes qué hacer. Y está la diferencia en el que te aprendes a conocer y te aprendes a valorar, ¿sí? Con tus habilidades y sabes que suceda lo que suceda, vas a poder hacerlo. Es crear un estado distinto de estabilidad, ¿sí? Que esto viene representado como yo lo podría equiparar a este matrimonio sagrado, porque sería como hacerme consciente también de mis habilidades bien masculinas, ¿sí? Mi parte protectora, yo me sé proteger, yo tengo estas habilidades, sé trabajar de esta manera, soy inteligente de esta forma, puedo gestionar la emoción de esta manera, ¿cierto? Y de las partes como que más femeninas y ese matrimonio así más sagrado en uno mismo. Em, el hecho de decir, sí, soy vulnerable, pero me puedo cuidar, ¿sí? Em, Estoy encontrando partes de mí, ¿cierto? Que son como que más suaves porque ya no estaba en un trabajo que requería como mi mente así enfocada en cosas así bien mentales. Entonces como que con el yoga y todo eso me hice más emocional, me hice más suave, me fui dando cuenta que también podía pedir ayuda. Le pedí ayuda a mi papá, él me ayudaba pagando el alquiler. Entonces, con esa ayuda y con con este nuevo conocimiento de cómo se gestionaba el dinero y con este nuevo sueño que yo había pensado de hacer mis clases de yoga y ser docente de la universidad, pues poco a poco pude ir saliendo, ¿sí? Paso a pasito y me fui como que encontrando de nuevo en una nueva estabilidad. Y me gustó mucho el hecho de que después de este proceso, cuando yo daba mis clases de yoga, yo hablaba de el poder de la vulnerabilidad, ¿sí? Me gustó porque al atravesar todo esto y al estar con mis emociones y quizás llorar y sentir todo ese miedo, pero enfrentarlo y decir al día siguiente, no, si yo puedo, yo voy a hacerlo, etcétera. Entonces me ayudó a encontrar una parte de mí misma que, que era como esa parte vulnerable y me di cuenta de que cuando la muestras, ¿sí? También esa vulnerabilidad nos puede hacer muy poderosos. Y no poderosos sobre los otros, sino como que nos construye una fortaleza, el mostrarte tal como eres, ¿sí? Porque pues yo tuve que hacerlo, o sea, tuve que contar a mi familia y decir, ya no puedo, ya no sé qué más hacer, necesito ayuda, ¿no? Ayuda, le pedí a mi papá. Entonces, como que esa parte vulnerable también que muestra Era, ¿sí? Que lo mostraba cada vez que ella, pues, si vivía algo con Zeus, ella lo hacía
incluso público, ¿cierto? O sea, sus celos y sus ganas de vengarse eran públicas. Obviamente nosotros no tenemos que llegar a esos extremos, ¿sí? De querer vengarnos o etcétera, pero podemos encontrar maneras más inteligentes de demostrar y demostrar nuestra vulnerabilidad, ¿sí? De comunicarlo de una manera más inteligente, sin necesidad de dañar a los otros. Ese es el arquetipo de Hera. Realmente es una diosa muy interesante que invite a la reflexión este episodio. Me gustó mucho, que esté muy bien y nos encontramos en la siguiente.